Amigos de Autoeducarte, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente con ustedes y hoy traemos un tema muy interesante y hoy traemos también una invitada muy especial. Permítame presentársela. De hecho, aquí la van a estar viendo constantemente en el canal. Ella es Rosario García, es una colaboradora también aquí de Autoeducarte y es una persona, bueno, ya la van a conocer, sabe muchísimo de muchos temas y el tema que ahorita vamos a tratar es acerca del TDA o del TDAH. Y bueno, déjenme les platico rápidamente que ella es licenciada en psicología. De hecho, tuvimos la fortuna de ser compañeras en la carrera. Ahí donde, pues todavía pensamos más nuestra amistad, ¿verdad? Pero ya nos conocíamos desde antes. Ella tiene maestría en psicoterapia infantil y de adultos y sobre todo lo más interesante pues es que ella tiene muchísimos años ya trabajando con familias directamente que tienen niños con este trastorno del TDAH y sobre todo que ella es mamá de un niño con TDAH. Así que como saben, como ya vieron, pues es una invitada de lujo. Entonces, te doy la palabra. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, pues mucho gusto de estar aquí, realmente muy bendecida y afortunada. Ya hacía un tiempo que pues deseábamos involucrarnos todavía más en el proyecto, entonces yo creo que ya llegó el día, muy emocionante, muy bonito. Pues nos une a Judith y a mí una amistad muy bonita, muy importante y sobre todo pues realmente me siento muy afortunada de poder hablar también de este tema, que es un tema pues que ha vivido conmigo desde que pues digamos desde la infancia, ¿no? Con mi hijo. Entonces sí, ya tenemos algún tiempo, varios años trabajando con familias, trabajando con niños principalmente que tienen este tipo de condición y entonces pues realmente es un tema muy complejo, más allá de lo que podemos leer y lo que podemos estudiar, pues es una vivencia diaria de aprendizaje y pues es precisamente lo que me encantaría pues que compartiéramos el día de hoy con respecto a este tema. Entonces, pues estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, no, muchas gracias por estar aquí. Ella siempre ha sido mi compañera de aventuras, de locuras, y pues estoy muy contenta de que hoy podamos compartir esto con ustedes porque ha sido un proyecto que nos llena mucho. Este Autoeducarte es un proyecto de vida para nosotras, el poder compartir con todos ustedes lo que hemos aprendido y sobre todo la experiencia que hemos adquirido como mamás. Nuestra intención siempre es y siempre ha sido el poder mejorar nuestros estilos de crianza, los tratos a nuestros niños para que ellos vivan realmente una niñez plena y que, bueno, tengan muchísimas memorias, muchísima, crianza, una crianza de calidad, un trato de calidad y que en futuro, pues claro, sean adultos pues responsables, adultos sanos, ¿no? Y bueno, entramos a este tema y como ya les decía, pues, ¿quién mejor que Rosario para platicarnos? Porque ya tiene muchísima experiencia, ha dado muchos cursos, talleres de TDAH, ha trabajado con familias directamente y bueno, es mamá de un niño con TDAH, entonces vamos a platicar sobre eso. Tengo un compendio de preguntas que son las más comunes que nos han hecho. Y yo creo que la mayoría de los papás que están viviendo esta situación cerca, y no nada más papás, ¿verdad? También los tutores, hay tíos también muy ocupados en esa situación de sus sobrinos, abuelitos, etcétera. Entonces, la mayoría de las preguntas que nos están haciendo, pues son las que yo te voy a hacer a ti. Así que me voy a aprovechar de tus conocimientos para que nos platiques. Y vamos a empezar con la pregunta más básica, ¿no? ¿Y qué es ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando del TDAH? Ok. Bueno, primero aclarando, ¿no? El punto donde sí, de alguna manera, pues el ser mamá y el haber trabajado sí me da algo de experiencia con respecto al trastorno, pero es sorprendente cómo cada situación de cada niño lo hace diferente. Entonces, todavía sigo leyendo, sigo estudiando y realmente me sigo sorprendiendo, pues, de lo que podemos ir encontrando. Eh, TDAH, en este caso, pues, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es realmente una condición que ahorita pues están viviendo padres de familia, niños y también algo bien importante, están viviendo también los maestros, ¿no? En una que es un contexto muy importante en el que vamos a hablar ahorita, porque hay una serie de personas involucradas para poder que esto salga adelante, para poder que un niño pueda salir adelante y que realmente sí lo logra, ¿no? Y logra funcionar de una manera adecuada.
Entonces, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición que lleva de alguna forma una dificultad para sostener la atención. En muchas ocasiones también es para la dificultad para inhibir una respuesta, es decir, entra cierto grado de impulsividad y de alguna manera, pues en algunas ocasiones también un exceso de actividad. Y es ahí donde en ocasiones, pues los padres sí pueden confundirse con respecto a si un niño tiene TDAH o no. Y ahí, Judy, como lo comentabas ahorita, es bien importante realmente el realizar un diagnóstico adecuado, porque en ocasiones pues puede confundirse con otro tipo de situaciones y es importante pues analizarlo. De alguna forma, el TDAH tiene un carácter neurobiológico. Esta es una parte bien importante que hay que saber y también tiene un carácter hereditario. Entonces, de ahí es donde radica la importancia, pues, de tener una buena evaluación, sobre todo para conocer los antecedentes también con la familia. ¿Qué síntomas nosotros observamos en los niños o qué es lo que nosotros como papás necesitamos estar alertas? Y si vemos estos síntomas, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Con quién deberíamos de acudir? Claro. Sí, mira, de alguna manera, una vez recuerdo que un psicoterapeuta, ¿no? Muy de mucha confianza, me dice, cuando yo en un inicio empecé a trabajar, pues con mi hijo, de alguna manera las mamás empezamos a detectar. Y recuerdo que ese psicoterapeuta me dijo, hay ocasiones en que es muy importante seguir el instinto de mamá. Y entonces eso lo digo a las mamás, ¿no? Porque de alguna manera nosotras como madres o como los padres también empiezan a darse cuenta que algo pues se maneja en los hijos de una forma diferente. Y entonces empezamos a distinguir, ciertos rasgos, ciertas características que nos llevan a creer o a sentir, bueno, hay algo diferente aquí, que sobre todo está muy relacionado con la parte impulsiva o en este caso, con la parte de no seguir ciertas reglas. O bien, cuando de alguna manera observamos que nuestros hijos no responden de una manera digamos, adecuada a ciertas peticiones que le hacemos. Por ejemplo, el exceso de actividad, pues es muy notorio desde que los chicos están pequeños. Y entonces, un aspecto tan importante, y lo vemos en la literatura, como a partir de la edad escolar es donde se empieza a reflejar muchísimo más esas características. Es decir, pues empezamos a notar que de alguna manera nuestros hijos probablemente no se ajustan a las reglas que se piden en la escuela. Y aquí, muy interesante, ¿no? Como la mayoría de las veces, pues el profesor, ¿no? Es el que se encarga, pues de empezar con la mamá, de empezar con la queja, de empezar a comentar, pues su hijo no se mantiene sentado, su hijo no terminó las actividades, que en ocasiones puede llevar hasta la parte de pues molestando a los compañeros o de alguna manera le pegó a un compañero y entonces ahí es donde empieza toda esa parte, donde empezamos a darnos cuenta que las cosas no están funcionando de una manera adecuada. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues bueno, ya la mamá empieza a tener ese indicador y entonces lo importante aquí es empezar a recurrir a las personas adecuadas. Generalmente, pues recurren al psicólogo para ver qué es lo que está pasando y entonces ahí empieza todo el trabajo que se empieza a realizar. En el caso de la forma en la que trabajamos, también ahí pues tengo la bendición de trabajar en un instituto de psicoterapia donde pues empezamos a trabajar la parte de las reglas, la parte de los hábitos en el chico, la parte de aplicar ciertas pruebas, evaluaciones que nos lleva realmente a poder ver esos indicadores. Y pues por supuesto es bien importante la parte de checar un neurólogo, pediatra, por supuesto, para recibir realmente ese apoyo adecuado y esa guía con el padre de familia. Aquí fíjate, Judy, que algo que ocurre muy interesante en toda esta situación es la parte y la función de la familia. De hecho, cuando recién llega pues una mamá, un papá para trabajar en psicoterapia, es bien importante empezar a ver la parte emocional que en este caso lleva los padres de familia. Desgraciadamente, fíjate que sería muy interesante que los padres al ver algún indicador en sus hijos empezaran
a pedir ayuda. Pero ¿sabes qué? Desgraciadamente la mayoría de las personas que ya asisten a terapia a llevar a su hijo, la mayoría ya son personas que tienen, pues que están lastimadas, pues que ya están dañadas, que en ocasiones están tristes y están cansadas probablemente de tanto ya haber regañado a sus hijos, de tantas quejas de los maestros, incluso de la familia, de la misma familia, ¿no? El cómo ya llegas a una reunión y es sorprendente porque luego ya es como que por allá alguien gritó, un niño dijo que alguien le dijo algo inapropiado en esa parte y entonces ya tú como mamá es como que, hoy probablemente sea el mío, ¿no? Entonces, toda esa parte y todo es un proceso que se va viviendo y que te digo, desgraciadamente muchas veces ya llegan lastimados a terapia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer primeramente? Primero que nada, es trabajar con los padres. Porque la única forma de trabajar con un niño TDAH es realmente con una mamá, un papá fuertes, decididos a defenderlos y decididos a acompañarlos. O sea, eso es bien importante y sobre todo entonces vamos a esa parte donde la parte emocional, el papá, la mamá necesita estar dispuesto. Recuerdo yo que otra persona, porque en ese momento cuando tú descubres y vives esas situaciones, pues buscas a muchas personas que te apoyen y eso es lo ideal, es lo adecuado. Y recuerdo que una persona también me dijo, ¿sabe qué? Pues lo que yo le recomiendo en ese tiempo, ¿no? Es, pues vitamínese y siga. O sea, y recuerdo mucho esa parte y digo yo, pues por supuesto, porque requiere de muchas habilidades, requiere de eh, pues el sentirte realmente con esa fuerza y esa valentía para sacar adelante a tu hijo y que de alguna manera pues lo vas a ir haciendo poco a poco, por supuesto, en aprender. Ahorita puedo decirlo y puedo contarlo y puedo hablar de todo el proceso y eso no significa que el proceso haya sido fácil, pues, aun cuando tenga los conocimientos. Y eso es bien importante que el papá necesita entender que en ocasiones pues nos vamos a equivocar, en ocasiones y eso es parte del proceso, de lo que vamos a ir aprendiendo día. Me No sé gusta si escuchar. respondí la pregunta. Sí, sí, la respondiste súper bien. Me gusta escucharte porque, bueno, yo veo que tú puedes ver esta situación del TDAH desde ambos puntos de vista, ¿no? Tanto como profesionista, como persona que está acompañando en el proceso a padres, maestros y todos los involucrados, al niño también, obviamente, pero también estás del otro lado, también lo has vivido tú como mamá con tu niño y bueno, me ha encantado escucharte. Yo creo que es algo que los papás necesitamos tener muy en cuenta, que sí hay personas que pueden apoyarte, que no estás solo, que cuando tú empieces a ver estos indicadores que tú nos estás mencionando, podemos rápidamente acudir a un psicólogo, ¿verdad? Y que sería, según lo que entendí de lo que nos platicaba, sería como el primer contacto, ¿no? Sería como ir con el psicólogo o tú recomiendas primero ir con un neurólogo o a la par. De alguna manera, pues mira, ahí puede ser de cualquier forma que tú comentas. Sin embargo, sí es bien importante cuando vas directamente con un psicoterapeuta, ¿qué es lo que ocurre ahí? Empiezas a trabajar la parte de reglas con el niño. Inicialmente se empieza a programar una parte que tiene que ver con el aspecto conductual, que es una parte del tratamiento, ¿no? El trabajar la terapia conductual, porque sí, eso ocurre mucho, Judy, muy frecuentemente, que en ocasiones no necesariamente es TDAH, es trabajar principalmente con la parte conductual del niño, es decir, en ocasiones el niño o los padres, o más bien la familia, requiere de una estructura adecuada para funcionar bien. Y eso lo aplicamos en cualquier niño y en cualquier casa. Entonces, en ocasiones, si el niño responde adecuadamente a esa parte, a esa estructura que le manejemos en casa, es decir, que tenga reglas claras, que trabajemos también en la parte emocional, es decir, en ocasiones hay situaciones en casa que vienen pues desbordan a los niños y a un niño que no tenga esa condición. Y en ocasiones ahí es donde radica la parte de una evaluación adecuada. Por supuesto que si vemos una situación diferente, claro que es bien importante y muy importante consultar al neurólogo pediatra para realmente ya el hacer un diagnóstico de una forma
pues formal, ¿no? En este caso. Y ya de alguna forma sí es trabajar en equipo para poder lograr que el niño avance. Además hay otra cosa, eh, pues también ahí muy importante que se da, ¿no? Que es como el contacto, eh, pues también con el profesor. Es decir, que el psicólogo, realmente el psicoterapeuta, realmente se involucre con el maestro, que lo acompañe también, porque ahorita fíjate cómo vemos que si el papá se desespera, si la mamá se desespera, si la familia se desespera, imagínate qué no ocurriría con el maestro, el profesor. En este caso, el profesor también necesita ir aprendiendo. Y te voy a decir algo, la única forma es que también el profesor se sienta acompañado, porque también no es fácil el adaptarse a este tipo de situaciones o de condiciones. Sí, eso que mencionas, me gustaría retomarlo, eso que mencionas es muy importante. Yo creo que el primer contacto, cuando papá o mamá se están dando cuenta que su niño está presentando indicadores, ¿verdad? Lo primero es tener un primer contacto. Pudiera ser con un psicólogo, psicoterapeuta, pudiera ser incluso con un neurólogo, pediatra. Sin embargo, eso que tú mencionas es súper importante. A pesar de que el primer contacto sea con cualquiera de esos profesionistas, sí va a ser un trabajo en conjunto, ¿no? El neurólogo pediatra hará su parte, tratará, ¿verdad? Cuestiones fisiológicas, neuronales, etcétera. Quizá vaya a indicar medicamentos, quizá no, pero el terapeuta o el psicólogo va a hacer su parte, que es la parte, como tú decías, van a trabajar la parte emocional. Eso no te lo va a trabajar un neurólogo. Es necesario apoyar al niño en enseñarlo a gestionar sus emociones, trabajo conductual, ¿verdad? El seguimiento de reglas, hábitos, todos esos que tú ya estabas mencionando. Y bueno, claro, trabajar en conjunto también con el maestro, que finalmente es el que pudiéramos decir que se lleva también una gran parte, ¿no? Dentro de este proceso, porque son los que trabajan directamente con el niño, que necesitan que siga reglas dentro del salón de clases, que trabaje, etcétera. Entonces, definitivamente tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿verdad? Y otra cosa que me gustaría retomar de lo que has mencionado es muy importante cuando nosotros estamos viendo esos indicadores que tú ya mencionabas, que nuestro niño le vemos en un exceso de energía, que vemos que se le dificulta el seguir reglas, pues estar mucho tiempo sentado, que vemos que no fácilmente puede mantener su atención en ciertas situaciones, ¿verdad? Vemos que se le dificulta la regulación emocional, etcétera, etcétera. De ese tipo de situaciones, cuando nosotros vemos esos indicadores, hay que acudir con un profesional. Y cuando yo les platicaba al principio que yo siento que este término se ha degradado mucho, es justamente por eso, porque hay muchos niños, a mí me parece que hay muchos niños que no tienen muy clara la parte de los límites, ¿verdad? Que los papás no hemos sabido establecer límites claros, por lo tanto el niño no sigue instrucciones, por lo tanto el niño tiene una cierta desregulación emocional, se le dificulta estar sentado tal vez, se le dificulta seguir instrucciones, pero es precisamente porque no hay límites claros. Entonces a mí me parece que cuando eso sucede, rápidamente los etiquetamos y decimos, no, es que tiene déficit de atención o tiene hiperactividad, por eso no se comporta. Cuando en realidad quizás es por una falta de límites, ¿verdad? Pues de establecimiento de límites claros o trabajo con él emocional o por otras situaciones que en ocasiones se pueden confundir con TDAH. No sé qué opinas tú en este aspecto. Sí, sí, realmente muy claro esa parte y estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, por eso es muy importante esa parte de, pues, de trabajar de una manera integral con el niño, pues toda esa parte y por supuesto con la familia también, ir aprendiendo, sobre todo, fíjate, Judith, ahorita cómo, eh, pues toda la parte del trabajo en línea, eh, sé que de alguna manera ha sido algo muy complejo y es algo para lo que realmente yo creo que casi nadie estábamos preparados, ¿no? Entonces, que sin embargo, fíjate que una parte muy interesante en todo esto tiene que ver el hecho de que muchos papás ahora pudieron observar el trabajo académico del niño. Esta parte es bien interesante porque fíjate cómo me ha tocado tener pacientes donde ahora los padres dicen, hoy y ahora puedo observar el tiempo que mi hijo se queda sentado. Y te digo que es súper
interesante porque ahora este panorama que tenemos, pues ayuda de dos formas. Uno, lograr una mayor empatía con el profesor también, y eso es del querer acompañarlo. Y otra parte muy importante es que ahora aprendemos a conocer más a nuestros hijos, ¿no? Así como la parte de, pues bueno, mira, un trabajo y ahora qué hago, pues bueno, hay otras sugerencias que también podemos tener en este caso, pues con el papá que ahorita se está encargando prácticamente casi de manera completa en casa. Entonces, por eso es bien importante, sí, el obtener las herramientas que igual aquí les vamos a ofrecer algunas, a lo mejor, pero igual nuestro proyecto lleva a buscar acompañar a los papás. Entonces, pues cualquier duda, cualquier situación que se les presente, pues claro que aquí estaremos, porque ese es nuestro objetivo. Pero sí, lo que comentas es muy importante para poder realizar un muy buen diagnóstico del niño. Hace el diagnóstico, quién lo hace, cómo es el proceso para determinar si el niño realmente tiene TDAH o no lo tiene. Claro. Sí, mira, te comentaba ahorita que cuando el niño, cuando los padres de familia pues llegan a consulta, en este caso es bien importante sí aplicar una serie de pruebas y de evaluación. La evaluación necesita ser de una forma muy integral, es decir, es importante aplicar ciertos cuestionarios. Ahorita comentabas la parte de estilo de crianza, una evaluación en cuanto al estilo de crianza es de suma importancia, porque eso nos va a dar muchísima información. Ahora, una cosa importante es que de alguna manera esta situación o estos comportamientos, esas conductas más bien que el niño manifiesta, deben realmente presentarse en más de un contexto. Es decir, si a lo mejor en casa, en familia, presenta ciertas conductas, pero en la escuela no las presenta, digamos que al ir al súper, en la vida real, ¿no? En la parte, incluso en la parte social, en la convivencia con sus compañeros, él no la presenta, entonces el niño no tiene TDAH. O sea, realmente necesita estar en dos o más contextos presentarse esa situación. Por eso ahí es donde radica la importancia de hacer una evaluación completa, que está basada en qué? En pruebas realmente estandarizadas y de alguna manera también observaciones, es decir, un registro de observaciones por parte del profesor, aplicamos pruebas que son de familia, que son de alguna forma también enfocadas a la parte social. Entonces, todo eso tiene que ser la parte hereditaria que ahorita comentábamos, es muy importante el ver si hay antecedentes en este caso que de alguna forma también pues abonan a la parte de que el niño pueda tener esa condición. Entonces sí, una integración, te vuelvo a repetir, y sí, una evaluación muy completa para poder analizar todos los ambientes en los que el niño se desenvuelve. Exacto, bueno, yo creo que ya con eso nos queda un poquito más claro, ¿no? Y volver a recargar lo importante, recalcar, perdón, lo importante que es pues acudir con personas especializadas que realmente nos puedan ayudar de manera profesional con este tema. Quiero hacerte otra pregunta. Entonces, ¿qué le comentarías tú a un papá, a una mamá que esté muy angustiada por el futuro de su hijo? Si tienen temor, quizá ellos puedan tener temor de que si mi hijo con TDAH se va a desenvolver correctamente de adulto, va a tener las mismas oportunidades que un niño que no padece el trastorno, tiene posibilidades de tener éxito. Tengo mucho que decir. Fíjate bien, aquí, por ejemplo, una parte importante y que creo que es una gran noticia, ¿no? Es el punto donde si realmente acompañamos a nuestros hijos de una manera adecuada, si realmente pues realizamos muchas sugerencias que ahorita voy a comentar, que le digo que al fin y al cabo nos faltarán muchas, ¿no? Pero iremos comentando también en el proceso. Sobre todo es la parte donde vemos, y lo puedo decir porque yo lo he visto, pues, lo he visto en carne propia, esa parte de ir trabajando. Entonces, realmente si un niño se le empieza a acompañar de una manera adecuada, por supuesto que puede obtener logros. Una cosa, fíjate, Judy, que siempre recuerdo y que lo manejamos mucho en la parte
cuando les damos las sugerencias al maestro, cuando le damos la sugerencia al papá, es un enunciado muy importante para mí, que siempre lo recuerdo, es partir de la premisa de que los niños no quieren molestar. Una situación que ocurre muy fuerte es que muchas veces los papás llegan, no nada más tristes, llegan muy enojados con el niño, muy, muy, muy enojados. El maestro ya está enojado con el niño, pues porque cree que el niño lo quiere enfadar, que el niño lo quiere molestar. Entonces es partir primero que nada de la premisa de que el niño no quiere molestar ni enfadar. Entonces, si nosotros tenemos muy claro esa parte, creo que podemos ver y decir, ok, si mi hijo no me quiere molestar y enfadar, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuestros hijos de alguna manera aprenden a guiarnos. Una cosa muy importante del niño con TDAH es que tiene habilidades maravillosas y luego igual subiremos un escrito donde aparecen la mayoría de las habilidades de un niño con TDAH porque según investigaciones realmente hay ciertas características interesantes y una de esas tiene que ver con el hecho de que pues, es un niño divertido, es un niño alegre, rara vez es un niño que crea digamos, si alguna persona no lo trató de una manera adecuada o de acuerdo a su sentir no fue de una manera adecuada, es un niño que fácilmente olvida una emoción negativa, pues, desde los demás. Entonces, eso y hay muchas otras características muy interesantes. Son niños que tienen un exceso de energía, entonces imagínate que nosotros como padres utilicemos esa energía. Hay muchos niños que podrían agotarse si tú los pones tal vez en inglés y luego los llevas a deporte y luego los llevas a otra cosa. Realmente ellos siempre tienen energía para hacer cosas, pues entonces... Habría que aprovechar, ¿verdad? Para sí, que desarrollen realmente todos sus sí. talentos. Y eso es lo que es sorprendente. Si nos vamos a la parte pues a la parte a lo mejor de un coeficiente intelectual, pues la mayoría están desde la media hacia arriba. Entonces también desde esa parte creo que hay muchas cosas al favor. Ahora, claro que claro que es difícil, claro que es cansado, claro que es muy agotador. Lo que sí puedo decirte, padre de familia, es que sí necesitas ser constante, muy constante. Necesitas tener una estructura y realmente, pues no darte por vencido, que en ocasiones, claro que te vas a cansar, por supuesto, claro que te vas a enfadar, por supuesto, y aún así, después de que eso pase, pues levantarte y seguir avanzando. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que ahorita comentaba era, pues, el escuchar a tu hijo. Es muy interesante el escuchar a tu hijo sobre qué necesita, sobre qué desea. Sobre todo, ¿por qué? Porque uno de los aspectos más complicados tiene que ver con la parte emocional. Un niño con la condición de TDAH, pues la mayoría de las ocasiones no sabe qué siente, no sabe bien qué es lo que necesita. De hecho, fíjate, Judith, cómo es sorprendente porque, bueno, aparte de lo que habíamos comentado, pues no sé si algunos saben, sí, la mayoría que me conocen, que trabajamos como psicólogo escolar. Entonces, en la parte escolar, pues también he estado muy involucrada en ese punto y ha sido muy interesante también el ver pues las reacciones del maestro y sobre todo la parte donde el maestro también quiere ser acompañado, pues, y cuando se logra esa parte, pues la verdad es que es maravilloso, incluso en ocasiones es decir al maestro, y entiendo, maestro, que es muy complicado, y entiendo que es muy difícil y necesito de ti, aún con todo eso necesito de ti. Entonces, te digo, escuchar a tu hijo porque muchas de las conductas, fíjate, cuando un niño tiene una conducta disruptiva, es decir, una conducta que no es adecuada en un salón de clases, en la casa o igual en la vida diaria, ¿no? En el ámbito social, la mayoría de esa conducta disruptiva está enmascarada de una emoción que no fue tratada de una manera adecuada. Es decir, probablemente alguien dijo algo y él se sintió agredido y entonces no es que vaya a querer golpear, no, es que empieza a manifestar esa emoción porque ya tuvo interpretación también de esa emoción y muchísimas cosas pasan, ¿no? A nivel mental. Y entonces hay ocasiones, Judith, que
en una parte normal tú pondrías una consecuencia con un niño y aún así nunca debes de dejar a un lado el preguntarle, mi amor, ¿y cómo te sientes? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Me puedes explicar? Y entonces él da su explicación acerca de la situación y descubren cuál es la emoción. Y le preguntas, ¿y cómo te sientes? Y él ya aprende realmente a expresar la emoción que él siente y la conoce. Y le damos las herramientas para que él sepa cómo reaccionar ante esa emoción. De alguna manera, la conducta es sorprendente, porque la conducta disruptiva baja inmediatamente. Entonces, es una parte de ir aprendiendo, irlos conociendo. Entonces, como te comentaba ahorita, la parte de escucharlos, pues es maravillosa, ¿no? Pero realmente escuchar, detenernos en ese momento para escucharlos. Y ellos, pues, nos irán guiando, nos irán dirigiendo sobre qué sigue en ese aprendizaje. Entonces, Sí, no, me encantan las recomendaciones que estás dando y retomando lo que platicábamos también de la pregunta anterior de que si los niños con TDAH realmente pueden tener un desarrollo normal, ¿verdad? Un desenvolvimiento normal en su vida adulta o exitoso, ¿verdad? Bueno, pues creo que queda más que contestada, sí, sí la pueden tener, incluso tienen muchas habilidades extras, ¿verdad? Y dones, dotes especiales que la clave va a ser, como tú decías, pues ayudarles a trabajarlos, ¿no? Ayudarle a potenciar, fomentar el buen trato y sobre todo la parte de las emociones. Me llama mucho la atención que es una de tus principales recomendaciones, el estar trabajando con ellos, esa parte emocional, ayudarles a regular, ¿verdad? Sus emociones, a gestionarlas y sobre todo al darse cuenta, el que se empiecen a dar cuenta de qué están sintiendo, que es la base, claro. Una vez que se están dando cuenta, pues darle nombre, ¿no? Darle nombre a la emoción. Con eso nos referimos a llamar a la emoción por su nombre, ¿verdad? A ver, siento algo, no sé, te dirán, siento algo caliente en mi pecho, bueno, pues es enojo, ¿no? Se me ha quitado la energía, siento que no quiero hacer nada, bueno, pues a lo mejor estás triste, ¿verdad? O sea, llamarle por su nombre a la emoción, porque va a ser de los primeros pasos que ellos necesitan tomar para empezar a gestionar sus emociones. No podemos gestionar una emoción que no sabemos que está ahí o que no sabemos qué emoción es, cómo la vamos a gestionar, cómo vamos a ir sobre ella, ir aprendiendo, dejarla sentir, ¿no? También sería otra recomendación porque yo me incluyo, habemos muchos papás que no estamos tampoco conectados con nuestras propias emociones y cuando el niño las siente, las negamos. ¿Verdad? Ay, mamá, es que estoy triste porque mi amiguito no me habla. No, no te sientas triste. No, no estés triste. Mira, se le va a pasar. No, no, no neguemos las emociones. Está triste, que sienta la tristeza. Está enojado, que lo viva, se vale estar enojado. Yo ahora he tratado de estar trabajando mucho con mis propias emociones y con las de mis niñas y es algo que tengo muy presente, ¿no? De que cuando empiecen a sentir eso, cualquier emoción, ¿no? Sobre todo el enojo, por ejemplo, que son emociones, el enojo, la tristeza, las vemos como negativas y en realidad yo pienso que no hay emociones negativas, todas tienen una función, tienen un propósito. La clave es, bueno, primero darte cuenta que es pasajera, ¿no? Tanto la tristeza, el enojo son pasajeros, bueno, las emociones en general son pasajeras y sobre todo, pues no ponernos en contra, ¿no? Si está sintiendo enojo, que lo sienta, simplemente cuidar lo que haces cuando estás enojado, ¿verdad? Eso es lo malo, lo que nosotros hacemos cuando estamos enojados, si nos dejamos que se desborde la emoción, entonces podemos hacer cosas que no queremos, tomar acciones que no son apropiadas y ahí es donde radica el problema de la emoción, no la emoción en sí. Entonces, yo creo con los niños de TDAH que ellos son que viven tan plenamente sus emociones, aunque no saben exactamente, como tú decías, no saben exactamente qué están sintiendo, pero la viven con mucha intensidad, ¿no? Todas las emociones, bueno, yo sí los veo, están contentos y están alegres, están felices, son muy felices, se les nota mucho su felicidad, su tristeza, su enojo, entonces bueno, pues aquí la tarea para los papás pues es enseñarles a regular, ¿verdad? Esas emociones, a gestionarlas apropiadamente. sí, sí, y ahorita dijiste algo bien interesante, ¿no? Muy importante que me gustaría retomar.
Una es esa parte del trabajo emocional, por supuesto, y esa parte de darle herramientas sobre qué hacer con esa emoción. Ahí yo creo que es donde más radica también la parte de nuestro trabajo, ¿no? El punto donde, ok, excelente, y te sientes enojado y entonces, ¿qué puedes hacer? Entonces, además de que ya identifique todo lo que ahorita comentaste, y también es la parte de, ¿y qué puedes hacer con esa emoción? Y ahí es donde es bien importante enseñarle al niño a tener una respiración adecuada, que eso es bien importante. Esa parte que comentaste de que identifique en la parte de su cuerpo que experimenta esa emoción es bien importante. Hay una actividad que a mí me encanta, ¿no? Y la manejo mucho con los niños con TDAH, que es pues el juego de la guarida secreta, ¿no? Ese me encanta porque aparte es sorprendente, Judith, porque ahora el juego de la guarida secreta también la aplico con los papás, ¿no? Ese punto donde la guarida secreta es pues ir e identificar en tu casa un lugar donde tú te puedas tranquilizar, donde puedas pensar, donde puedas relajarte y a partir de tener un buen pensamiento, digamos de una manera más racional, no tanto emocional, ¿no? En ese punto, ya puedas salir y poder aplicar y tomar decisiones en un estado de tranquilidad. Entonces, la guarida secreta, te digo, es interesante porque el mismo niño encuentra en su casa un lugar, incluso en ocasiones hasta lo decora, le mete pues el osito que le tranquiliza, las cosas que él elige. Y entonces cuando está principalmente enojado o triste, él puede recurrir a su guarida secreta. Y entonces hace ahí y encuentra lo que él necesita. Y entonces le digo, ya en un estado de tranquilidad, ya que pensó, pues ya puede salir, ¿no? De esa guarida secreta. Y ahí te digo, es bien importante porque ahí es donde es necesario que mamá y papá estén ahí para recibirlo, para que esa emoción que él vivió ahora sí la pueda analizar y pueda darle un sentido. Es decir, ahora sí es la parte, y te sentiste de esa manera, ¿y qué puedes hacer ahora? ¿Y qué propones? ¿Qué sugieres? Es bien interesante que él mismo proponga para que pueda hacerse responsable de su conducta. Porque ahorita que comentaste, una clave bien interesante para que un chico que es ya luego un adulto y que digas, bueno, que tenga un éxito, entendiendo como éxito la parte de su felicidad, su tranquilidad. Es decir, la herramienta principal tiene que ver con el control de impulsos, es decir, que él sepa qué hacer con eso, que entienda que él no lo hizo con mala intención y aún así necesita regularlo. Porque sí, muchos de ellos, por ejemplo, se me ocurre un niño que corre a abrazar a otro, como tú dijiste, la parte emocional muy efusiva, que eso se da muy comúnmente, es decir, corre y abraza a un chico, porque eso pasa mucho, y entonces resulta que corre y lo abrazó, y en la tarde cuando la mamá llega por él a la escuela, ya tiene una nota de que golpeó a un compañero, ¿no? Porque lo aventó. Pero él solo quería abrazarlo, pues. Entonces muchos no entienden que esto ocurre y realmente sí ocurre. Entonces, aún así es importante que aunque el niño con TDAH, en este caso, no lo hizo con una mala intención, necesitamos enseñarlos a que aprendan a regular esas emociones, porque estamos pues en una sociedad, ¿no? Donde no somos independientes, sino más independientes en cuanto a la parte de nuestras vivencias. También hay otros que es importante respetar también su sentir, respetar también sus vivencias pues de una forma diaria, ¿no? Y cotidiana. Exacto, es muy importante todo eso que estabas mencionando y yo nada más quisiera agregar algo que cuando estamos hablando de trabajar con las emociones, de aprender, de trabajar con los niños para que ellos aprendan a gestionarlas, y no nada más en el tema de las emociones, en el tema de pensamiento positivo, el valor del esfuerzo, todos esos valores que nosotros queremos trabajar con nuestros niños y también esas áreas como la autoestima, la asertividad, la resiliencia, todo eso que queremos para nuestros niños, es muy importante que nosotros se trabajen previamente a cuando la situación se presenta. Por ejemplo, yo no voy a enseñar a mi niña a que regule su enojo cuando el enojo está presente, ¿verdad? Yo no voy a enseñar a mi hija a que
quizás se cuide de extraños cuando ya esté con el extraño. Más bien, todo eso se trabaja previamente. Por eso nosotros estamos trabajando con ustedes, presentándoles temas, haciendo ejercicios con ustedes y les enviamos descargables cada semana. No los echen en el saco roto, no los dejen ahí olvidados, trabajen con sus niños. Todos esos ejercicios, créanme que han sido pensados, trabajados previamente y han sido con un objetivo de que ustedes puedan trabajar con sus niños previamente a que la situación se presente. Nosotros vamos a enseñarles, por ejemplo, esa técnica que tú acabas de mencionar de la guarida secreta. Bueno, yo le llamo el rincón de la calma, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo. Esa guarida secreta nosotros la vamos a trabajar previamente. Nosotros con anticipación vamos a invitar a nuestro hijo, a nuestra hija a que escoja un lugar de la casa. Vamos a trabajar con ellos para decorarla. Previamente vamos a recordarle, a explicarle cómo es la dinámica, ¿verdad? Cuando tú te sientas enojado, cuando sientas que necesitas tiempo para ti, cuando necesites un espacio para calmarte, tú ya sabes a dónde recurrir. Incluso podemos practicarlo, podemos jugar a qué está sucediendo para que él entrene su mente de manera que cuando la situación real se presente, ellos ya sepan qué hacer, ¿verdad? Porque en el momento que él esté enojado, que ella esté enojada, no va a querer hablar, no te escucha, está controlado por las emociones. Entonces, no va a escuchar ningún razonamiento, no va a escuchar lo que yo le diga. Entonces, todo eso se trabaja previamente. Igual, la toma de decisiones la trabajamos previamente. Si tú quieres que sepa cómo actuar cuando se presente con algún extraño, que sepa cómo actuar cuando alguien desconocido le ofrezca quizá un dulce, todo eso se trabaja previamente, no en el momento, ¿verdad? Pero en el momento él ya tiene que estar preparado para saber cómo actuar en caso de que la situación se presente. Entonces vuelvo a lo mismo, todo eso nosotros les apoyamos a ustedes a través de los ejercicios que mandamos semanalmente, incluso nuestros temas, los temas que subimos al blog. La mayoría de ellos tienen ejercicios prácticos que ustedes pueden aplicar con los niños, porque como siempre les decimos, no se trata nada más de escuchar, de leer, qué bonito se escucha todo, sino se trata de llevarlo a la práctica. Se trata de que realmente nosotros entrenemos con nuestros niños y llevemos a la práctica todos esos tips que les damos, todas esas ideas, todas esas teorías psicológicas, todas esas estrategias que realmente se estén aplicando. Parte de las emociones que dispara en el niño tiene que ver con la parte de que siente que no sabe cómo actuar o cómo reaccionar. Entonces, lo que tú dices es importante porque si el niño practica ese tipo de estrategias, el niño tendrá una seguridad, incluso cuando se le presente la situación, que ya sabrá qué hacer. Y claro, entendiendo que esto no va a ser de la noche a la mañana, necesita practicar y practicar. Y una cosa que ocurre muy comúnmente, la parte del TDAH tiene que ver con la dificultad para obtener el logro. Es una parte en la que necesitamos trabajar mucho, la mayoría por la dificultad en cuanto a sostener la atención por mucho tiempo. Resulta que las actividades normalmente les aburren. O llega un momento en que si son muy repetidas, pues bueno, lo primero que quiere es pues no continuar con esa actividad, y eso lo podemos ver en el trabajo de clases, lo podemos ver incluso si trabajamos un juego de mesa en casa, que los juegos de mesa son maravillosos y que yo los recomiendo mucho, porque vemos el panorama completo de cómo el niño no espera turno, pues, de cómo el niño no sigue reglas. Entonces imagina que estamos jugando, estamos trabajando, que es algo que al niño le va a encantar, siempre trabajar en familia. Y entonces, imagínate que el que no espere su turno, en el momento que no lo esperemos, en el momento de que no se siga tal o cual regla, entonces el juego se termina. Y si cumplimos, aun cuando el niño o los demás niños lloren, pataleen, entonces y decimos, ok, y mañana habrá otra oportunidad. Es como una forma de decirle a nuestros hijos que tal vez el día de hoy las cosas no resultaron de una manera adecuada para él, y que está aprendiendo, y que mañana es otra oportunidad para poder salir adelante y poder lograrlo. Ahora, es bien importante también porque estamos en la parte de entenderlo y entre la parte de impulsarlo. Es decir, cuando pareciera que están a punto del logro es cuando deciden desistir, ¿no?
Y entonces ahí es donde estamos nosotros para decir, ¿sabes qué? Sí puedes. Tú puedes, continúa y aunque sea complicado, aquí estoy a un lado de la mano para acompañarte. Y también entendiendo que en ocasiones, pues sí, claro que les va a doler, claro que va a ser frustrante y es parte de el enfrentar la frustración y aún así es importante ayudarles en la parte de los logros para que ellos sepan realmente que sí pueden hacerlo. Y ahorita que decías, otro punto bien importante donde el papá se involucre con las actividades es mostrarle el mismo padre a partir del ejemplo que sí se puede. Esa parte es bien importante. Es decir, si yo me enojo como mamá, pues también que él vea que yo respiro, que él vea que yo analizo, que vea que tomo decisiones más inteligentes y en ocasiones, ¿sabes qué? Decirle, ¿sabes qué, mi amor? Y necesito mis 10 minutos para calmarme, para tranquilizarme y continuar. ¿Por qué? Porque también como padre lo necesitas. Incluso es bien, te digo que es sorprendente porque a veces la guarida secreta, aunque el papá le pone otro nombre, yo le digo, papá, tú tienes derecho. Sí. Y sabes qué, Judith, una de las recomendaciones bien importantes es una, el apoyarse como padres. Es decir, que en ocasiones mamá va a estar cansada y necesita papá entrar al quite. O al revés, si papá está apoyando en un aspecto y entonces pues mamá entra al quite. Y si a lo mejor en ese momento no está la ayuda de mamá o de papá por cualquier situación, pues bueno, a lo mejor la abuela, a lo mejor alguien de la familia que pueda realmente acompañar, porque en ocasiones es necesario tener descanso de papá y mamá. Y muchos no se atreven a decirlo, ¿eh? Y como papá y mamá dicen, pues es que me siento mal, me siento culpable porque en ocasiones no quiero acompañar a mi hijo. Y entonces yo le digo, y es que también se vale. Necesitan también darse el permiso y la oportunidad para poder agarrar y cargar esa energía, pues, y que te digo, y en esa parte es un gran aprendizaje para el hijo, porque es como el que yo también me canso, yo también en ocasiones me molesto, yo también tengo derecho a darme mi tiempo para continuar, pues, y eso pues es enseñarle. Exactamente, no debemos olvidar que somos los modelos de referencia, ¿no? Para los niños y que así como nosotros nos tratemos a nosotros mismos, pues ellos están aprendiendo a tratarse a sí mismos. Entonces es muy importante también no pasar por encima de nosotros mismos para su propio bienestar, ¿verdad? O sea, sabemos que daríamos la vida por nuestros hijos. Claro, todos daríamos la vida por nuestros hijos en situaciones donde realmente nos necesiten, ahí estaremos. Pero en situaciones cotidianas se vale decir que no. Ahorita que mencionabas lo de los 10 minutitos y la guarida secreta, totalmente, ¿eh? Yo duré años en llegar a ese punto en el que yo me diera permiso de hablar abiertamente con mis niñas y créanme que el resultado fue impresionante. O sea, como ya los he dicho en otras ocasiones, mi temperamento es colérico y una de mis hijas es colérica, entonces imagínense la fiesta que tenemos en ocasiones, porque chocamos, obviamente. Y bueno, yo he estado utilizando esa técnica de pedir el permiso, o sea, de darme más bien el permiso de que estoy enojada, necesito tranquilizarme, me retiro. Y mi niña lo ha estado haciendo. O sea, ella me ve que yo lo hago. Al principio sí se quedaba muy sorprendida, así como que, ¿qué pasa, mamá? O sea, ¿por qué te vas? Pero ahora lo respeta, lo entiende. Y si mi niña, la más chiquita, por ejemplo, quiere entrar, no, es que mamá necesita tiempo para tranquilizarse. O sea, yo digo, wow, qué impresionante. Ellos lo entienden perfectamente. Entonces, me ha funcionado mucho, la verdad, me ha ayudado mucho a la propia gestión de mi enojo, sobre todo, de todas las emociones, pero sobre todo el enojo. Y yo he visto efectos positivos en ellas. Entonces, sí vale la pena hacer eso, que son dos cosas que mencionaste. La primera, las consecuencias. Que mencionabas cuando están jugando el juego de mesa, ¿no? Si no sigue las reglas, tiene una consecuencia. En este caso, la consecuencia fue, vamos a parar el juego, pero bueno, al niño le quedó claro, o sea, que es la decisión que él tomó, que la acción que él tiene, que hace, bueno, tiene una consecuencia, ¿no? Y por otro lado, la firmeza de mamá o papá. Es algo que nos cuesta mucho trabajo, la verdad, muchos papás, el ser firmes. Yo ya dije que la consecuencia va a ser esto y a la hora de aplicarla como que digo, ay, es que bueno, ¿qué más da? La siguiente la aplico. No pasa nada por una vez que no aplique la consecuencia. No sé, vienen miles de ideas a la mente, pero es muy importante que seamos firmes. Si nosotros ya dijimos o
ya establecimos la consecuencia para un acto que ellos o para X conducta, es importante aplicarla y ser constantes, ¿no? Si él no sigue las reglas del juego, se va a aplicar esta consecuencia. Si volvemos a jugar y no siguió las reglas del juego, sigue la misma consecuencia. Esto es clave, yo creo, para pues que los niños no se confundan, ¿no? Para que tengan, sobre todo los niños con TDAH, que ellos establezcan muy bien la relación entre sus actos, sus conductas, con las consecuencias que tienen las mismas conductas. Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes qué, Judith? Pues que eso es la vida. Al fin y al cabo es la vida. Ahorita probablemente el niño al momento de no seguir una regla en el juego, pues se le aplica una consecuencia, pues bueno, eso lo va a llevar a su vida y va a entender que si cuando él sea un adulto, si se pasa pues un semáforo, digamos, él entenderá que eso tiene una consecuencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues por supuesto que se va a detener, va a aprender límites. Entonces, sí entiendo porque claro que me ha pasado muchas veces, más antes que ahora. Yo creo que ahora ya hemos aprendido mucho más en el camino como padres también. Pero sí es la parte donde, pues sí, ese sentimiento de culpa y que sí se viene ese punto y es parte del proceso también. Pero cuando entendí y comprendí que bueno, ahorita como te decía, luego pienso en que si le paso esta regla, pues bueno, cuando sea un adulto se va a pasar un semáforo y entonces no es nada más que le van a poner una multa, que puede atropellar a alguien y alguien puede morir. O sea, y te digo, a lo mejor me voy a los extremos, pero si ahorita de chicos trabajamos esos ejercicios que pueden ser tan sencillos, realmente el ser humano tiende a generalizar el aprendizaje a todas las demás situaciones. Pues aparte, no es nada más eso, el tener límites con los chicos les da certidumbre, les da seguridad, a la próxima ya no lo hacen, entonces como ya no lo hacen, experimentan el que sí pueden lograrlos, el que sí papá le enseñó y mamá le enseñó y pueden realmente detenerse. Y ese es algo que es maravilloso el experimentarlo. Ahora un niño con TDAH, a lo mejor papá, mamá, entendiendo que a lo mejor vas a tener que jugar 5 veces, no va a ser a la segunda donde no va a seguir las reglas, a lo mejor van a ser 5 o 6 donde vas a tener que detener el juego, no pasa nada. Pero a la séptima, a la octava, muy probablemente él ya entendió esa situación. Entonces, claro que la va a llevar a otras situaciones y cuando quiera abrazar al compañerito, pues entenderá también que necesita abrazarlo más tranquilamente y no soltar su cuerpo para eso, porque fíjate, Judy, en ocasiones les enseñamos hasta abrazar, ¿no? Hasta el abrazar y que él pueda sentir, y a lo mejor con esto me voy a otro tema, que a otro punto bien importante, ahorita tú mencionaste unos bien interesantes, que es la resiliencia, que es la parte de los límites, todo ese punto. Y otra cosa importante es el enseñarles empatía. Es decir, tú te sientes de esa manera y entonces ahora imagina cómo se siente la otra persona. Y ojo, porque en ocasiones no se imagina. Entonces ahí es donde entra el que trabajemos con cuentos, el que trabajemos con situaciones, algo que un niño con TDAH es muy sensible a quien ama, es decir, es muy entregado en cuanto a la parte emocional, ama grandemente. Entonces, imagínate que como mamá y papá, que generalmente pues son a los que más ama, imagínate que mamá le dice, fíjate mi amor, que el otro día yo estaba en tal lugar y una persona fue grosera conmigo, hizo tal y tal cosa, y yo me sentí de esta manera. Y entonces le preguntas, ¿y tú qué crees que puedo hacer? Entonces el niño realmente es sorprendente porque se pone en el lugar. Ahora imagínate que él realizó una conducta impulsiva de ese tipo, pues por supuesto que sí entiende la parte donde, ay, si mi mamá se sintió triste, probablemente mis compañeros se hayan sentido triste también con lo que yo hice, o con la conducta más bien. Entonces, ¿qué hace? Empieza a regular. Entonces, la parte de los ejemplos de la vida es maravilloso. Ahorita que decías del material que se sube, pues sí, aprovechenlo realmente porque es buen material y sobre todo una de las características bien importantes que
se ve en el material que se pone en Autoeducarte, pues es que sea práctico, que ustedes directamente puedan agarrar y aplicarlo, porque créanme que el objetivo de este proyecto más que nada es que ustedes se sientan acompañados, entonces pues enséñenos a irlos acompañando, pues en ese punto. Sí, exacto. Bueno, si quieren suscribirse, ustedes también para obtener esos materiales semanales que nosotros estamos haciendo, bueno, les vamos a dejar el enlace aquí en la cajita de comentarios para que ustedes se suscriban y podamos estar más en contacto, podamos recibir sus sugerencias y que ustedes sobre todo reciban este material con el que van a poder trabajar con sus niños. Yo me pregunto, si nosotros ponemos tanto énfasis, ¿no?, en trabajar las cosas académicas, por ejemplo, los ejercicios de matemáticas, de español, que están súper bien, ¿verdad? Los necesitamos, pero ¿por qué también no hacemos el mismo empeño para la parte emocional? Si nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces hay que trabajar esas 3 áreas de nuestros niños para que pues ellos realmente tengan un desempeño íntegro, óptimo, ¿verdad? En todos los aspectos de su vida. No olvidemos esa parte emocional, esa parte mental, ¿verdad? Y no nos enfoquemos solamente en lo académico, porque en conjunto es como ellos van a poder realmente alcanzar sus metas y sentirse plenos, ¿verdad? Con ambas partes. Entonces no se olviden de eso. Bueno, yo creo que ya va a ser hora de, de cortar. Estamos muy emocionadas, está muy bueno el tema, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo vamos a tener que terminar. Ahí ya se quedan pues con mucha información que Rosario pues nos está compartiendo, información muy, muy valiosa. Y bueno, si estás de acuerdo, yo creo haríamos en otra ocasión otro seminario similar, porque yo creo que te quedaste con muchas cosas que compartir, ¿no? Veo que este es como tema para muchos días, ¿no? Para muchos seminarios, el tema de TDAH. Y bueno, estamos contentas de poderlo compartir y ya saben, aquí estamos para recibir sus sugerencias. Si ustedes necesitan acompañamiento ya individual, familiar, en este y otros temas, pues pueden contactar a Rosario. Vamos a dejar también sus datos para que puedan recibir ese acompañamiento. Ahorita ya pues la situación, ¿no?, del confinamiento que estamos viviendo nos ha demostrado que algunos áreas dentro del proceso psicológico pues sí se pueden tratar por videollamada, ¿no? Por contacto en línea, más bien por a través de este tipo de plataformas. Entonces, si ustedes requieren un acompañamiento en este y otros temas que Rosario les pueda ayudar, pues aquí va a estar. Bien, Judy, bien importante, a lo mejor poner preguntas que puedan tener y por supuesto que por medio también de, por aquí por Autoeducarte, pues podemos comunicarnos con ellos por correo para estarlos acompañando de alguna manera. Perfecto. Bueno, pues ahí están los datos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este largo seminario que esperamos que les sea de mucha utilidad, porque como les digo, pues lo importante son nuestros niños, ellos valen la pena y lo valen por todo. Entonces aquí estaremos para seguirlos acompañando. Muchas gracias, Rosario. Ay, gracias a ti y a todos, encantada de haber estado. Por fin ya estamos aquí. Entonces, pues nos esperan muchos videos, nos esperan muchos proyectos y propuestas que les vamos a tener en Autoeducarte. Así que, pues encantada de haber estado. Sí, no, gracias. Aquí la van a estar viendo muy seguido. De hecho, hay varias publicaciones que ya ha hecho nuestro blog también. Ahí lo pueden buscar. Has puesto algunos artículos, ¿no?, sobre niños con TDAH también ahí en el blog. Así que ahí van a encontrar bastante información. Nuestra página es www.autoeducarte.com. También búsquenos en Facebook. Estamos en Pinterest. También por Instagram. Por cualquiera de nuestras redes nos pueden contactar. Y bueno, seguimos en contacto y nos vemos a la próxima. Bye bye. Claro.